Esta mañana me han dado hermana de poner predica Juan Carlos. Digo, ostras, predico yo. Digo, bueno, pues algo diremos, ¿no? Cuando tenemos la Biblia, la leemos y ya está. Y ya salimos del paso. Bueno, bromas aparte, que sabéis que me gusta mucho la broma. Y aunque a veces hacemos bromas, en medio está lo que importa, lo central, ¿no? Que es la palabra de Dios. Y es curioso ver cómo, y os habéis perdido la clase de Lorenzo, yo os invito a que el próximo domingo vengáis, ¿vale? Porque es espectacular ver cómo el hombre va, 300 años, 400 años de historia, Y va muy bien porque te da una visión un tanto amplia de la historia y de ese momento en concreto y del personaje de Lutero. Y es interesante ver cómo Dios pone hombres en medio de la historia, en momentos muy concretos, para hacer grandes cosas. Seguramente si Lutero hubiese nacido en otro momento de la historia, seguramente Dios lo hubiese utilizado de otra forma, pero no como lo utilizó en su momento y en su contexto histórico. Lutero nace hacia el 1500, en plena época medieval, o al final ya de la época medieval, en una sociedad no muy diferente de la nuestra. Si os leéis las 95 tesis, que yo os reto a que las leáis, son cortitas, y si vais leyendo diréis, pues si esto es lo que pasa hoy en día, si esto es el pan nuestro de cada día, ¿no? Es que después de 500 años, las diferencias que podamos observar son mínimas, porque hemos de pensar que el hombre sigue siendo hombre, el pecado sigue siendo pecado, y las dificultades y problemas de los cristianos en aquella época son los mismos que tenemos hoy en día. Ponle que tenemos algún problema más por culpa de la tecnología, ¿no? Que los jóvenes no escuchan los mensajes porque están con el móvil, ¿eh? Hoy no los he pillado, qué lástima. Bueno, ¿por qué es importante, no? La palabra de Dios. Y eso fue algo que reflexionó Lutero viendo la sociedad de su época. Miró a su alrededor y él como cristiano veía cosas que no entendía, ¿no? Como quien tenía el acceso a la palabra de Dios la estaba manipulando, la estaba utilizando para su propio beneficio, como la Iglesia de aquel entonces se había olvidado de los pobres, se había olvidado de los principios bíblicos, de socorrer al prójimo, de enseñar al prójimo, y lo único que estaban mirando era su propio ombligo. Estaban mirando el hecho de poderse contentar ellos, sus necesidades, tanto físicas y espirituales, olvidándose un poco del resto de la cristiandad. Y Lutero se ve sumergido en esa realidad. Llega un momento que habla del Papa diciendo, si quiere construir una iglesia con el dinero de los pobres, ¿por qué no ese dinero se da a los pobres y el Papa, que tiene mucho dinero, y es así, ¿no? Parafraseando, que tiene mucho dinero el Papa, pues que se construya su iglesia como él quiera, ¿no? De alguna manera ya han perdido las prioridades. Entonces Lutero, ¿qué hace? Se pone a reflexionar, os habéis perdido la clase de Lorenzo, y él se da cuenta en un momento determinado que él como cristiano hay algo que no entiende, que no encaja, que el mundo en el que vive y la manera que está viviendo su espiritualidad no encaja. Hay un problema. Y después de mucha reflexión, ¿qué hace? Se le ocurre leer la Biblia. Madre mía. ¿Dónde vas? Se pone a leer la Biblia. Y se pone a leer Romanos. Y encuentra allí la razón y la verdad de su fe, ¿no? Que solo a través de la fe se puede salvar uno, que esa fe es una gracia, un don que Dios da y que el hombre solo puede vivir a través de las Escrituras, ¿no? Y de ahí ese lema de solo la fe, solo la gracia y solo las Escrituras, que lleva a Lutero a una lucha por intentar cambiar las circunstancias de su momento, ¿no? Le ayudó mucho, y hay cosas que no son casualidades en la vida, ¿no?
A Lutero le ayudó mucho en la Reforma el hecho de que la imprenta ya se hubiese inventado no llegaba a 100 años. Y eso propició que todas sus tesis, que todo lo que él pensaba sobre la Biblia, sobre el Evangelio, corriese y que fuese además un medio, porque en aquel entonces tampoco había mucha literatura escrita, era mínima, pero también fue un medio para, de alguna manera, hacer que los creyentes pudiesen leer la Biblia, que pudiesen dejar de ser analfabetos, porque en aquel entonces no es como hoy en día, en nuestra sociedad, que todo el mundo tiene derecho a la educación, sino que en aquel entonces las únicas personas capaces de leer o de entender eran los nobles, eran los religiosos y poco más. La gente del campo no tenía acceso, no sabía prácticamente ni leer ni escribir. Y a través de las Sagradas Escrituras, pues muchas personas analfabetas pudieron educarse, pero no solo educarse, sino conocer el contenido de la palabra de Dios. Un contenido que hasta ahora pues, estaba en poder de la Iglesia y de las 4 personas que en teoría eran los sabios del lugar, ¿no? Muy bien, ¿cómo podemos construir? Y ese es el tema, ¿no? ¿Cómo podemos construir mi vida sobre la palabra? Si habéis venido a que os diga algo nuevo, lo siento, pero no va a ser así. La Biblia está escrita y lo que está escrito está escrito. Y en ella vamos a encontrar los principios que puedan regir toda nuestra vida. Entonces, no os voy a explicar nada nuevo. Yo al menos no lo sé. Yo solo quiero que me acompañéis en una reflexión personal que cada uno de vosotros podrá hacer para ver de qué manera podemos realmente acercar nuestra vida más hacia la palabra. Hoy en día la sociedad en que vivimos construye su vida sobre múltiples cosas, ¿no? Hay gente que la construye sobre el deporte. Tenemos algunas tertulias deportivas por ahí, ¿verdad? El Chiringuito, no me acuerdo cómo se llama. Gente que vive para el fútbol, vive para su equipo y no hay nada más. El día que le quitan el fútbol está como medio muerto. ¿Es así? Gente que vive para el trabajo, exclusivamente. Gente que vive para la familia. Gente que vive para servir en la iglesia. Y a veces confundimos esas prioridades y hacemos que esas prioridades sean el cimiento de nuestra vida. Este viernes que tenemos la reunión de hombres, hicimos una pequeña reflexión sobre que nuestros intereses y nuestras prioridades como personas son los que marcan el sentido de nuestra vida. Si en mi vida la prioridad, ya sea la familia, sea el deporte, poned lo que queráis, esa prioridad es la que va a determinar cómo voy a enfocar la vida, cómo voy a enfocar los problemas, cómo voy a enfocar el día de mañana. Esas prioridades, esas cosas que a lo mejor a mí me hacen sentir bien, esas cosas que yo necesito, van a ser el fundamento de mi vida. El problema es cuando esas cosas desaparecen. Si enfocamos nuestra vida, por ejemplo, hacia el deporte, ¿qué pasa el día que ya no hay deporte? O el día que ya no puedo practicar deporte. ¿Qué pasa lo mismo si hemos enfocado nuestra vida hacia el trabajo? ¿Qué ocurre cuando acaba el trabajo? Y así con todas las cosas. Está bien, ¿no?, tener prioridades. Pero la cuestión es qué prioridades están fundamentando nuestra vida como cristianos. Mirad, es que he escrito muy pequeño y no veo mi propia letra. Fallo técnico, nadie es perfecto. ¿Por qué fundamentar nuestra vida en la palabra? Lo tengo apuntado, pero quiero que participéis. Hay alguno que está empezando ya a dormir entre nosotros. ¿Por qué debemos fundamentar nuestra vida en la palabra?
Y hay muchos versículos que hablan, porque en ella tenemos... No sé si hay interferencias o un marciano entre nosotros. Dice que en la palabra tenemos, empieza por V, vida. Bueno, ya tenemos una, ¿vale? Porque la palabra es algo que permanece para siempre. Siempre va a estar ahí. Yo podré perder mi dinero, podré perder mi familia, podré perder mis ilusiones, mis esperanzas, pero la palabra va a estar ahí. Y va a estar ahí para poder volver a darme todo eso que yo haya podido perder. Y además en la palabra de Dios encontramos los principios. Hay gente que dice, bueno, la palabra de Dios está todo ya... Bueno, yo pienso que no. La palabra de Dios no da la respuesta a todo. No, porque si no sería un tocho así. Y aún así tampoco estaría en todas las respuestas. Pero lo que sí pone y se desprende es que en la palabra de Dios encontramos todos los principios necesarios para llevar una vida coherente y correcta delante de Dios. Están ahí, todos están ahí. Igual no tienen la respuesta concreta a tu problema, a tu ansiedad, a tu necesidad, pero sí que va a haber principios que pueden orientar qué es lo que vas a hacer tú, cuál es la mejor decisión que puedes tomar como creyente. Si me acompañáis, hablamos de las Escrituras y de la palabra, y un mensaje que hable de la palabra sin leer la Biblia, pues sería un poco antitético. ¿Vale? Entonces, si me acompañáis, vamos a leer en Santiago, capítulo 1, versículos del 19 al 22. Y es curioso, porque hablamos dentro de este marco de Lutero, y Lutero no tenía muy bien considerada la epístola de Santiago. Pensaba que era, como solemos decir, esto es paja, esto, como cuando vas a los exámenes, esto te lo leas que esto no entra. Pues un poco lo mismo, esto, Santiago, eso no va a caer en el examen. ¿Sabes? No, total. Porque teológicamente no es una epístola profunda, no es como Pablo. Claro, tú coges Romanos y con un versículo te pegas allí 6 meses a ver qué estaba diciendo. Claro, vas a Santiago y te dice, no erréis, hermanos míos. Ya está. Es más claro el agua, o sea, no hay duda, ¿no? Santiago, capítulo 1, versículo 19. Dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Cómo hacer que la palabra sea nuestro cimiento? ¿Cómo hacer que la palabra de Dios sea más eficaz en nuestras vidas? Bueno, aquí Santiago nos da algunas pistas, ¿no? Y en primer lugar es escuchando. Si queremos oír la voz, y esa para mí es la lástima, ¿no? Ojalá pudiésemos entrar en algún sitio donde oyésemos la voz de Dios. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y sales de allí y ya sabes lo que tienes que hacer. Por desgracia no es así. Tenemos que venir a la palabra de Dios, ¿no? Ella es la que ha de iluminar, la que nos ha de guiar en nuestro camino, y es donde tenemos que encontrar la voz de Dios. Ahora, Santiago nos dice cómo podemos encontrar la voz de Dios. Dice que el hombre ha de ser pronto para oír, para escuchar y tardo para hablar. No sé si seguramente somos españoles, o sea que habéis estado en una conversación donde todos hablamos a la vez. Parece un foco, un mercadillo,
y nadie se escucha a nadie, todo el mundo habla y luego sale de ahí, ¿tú te has enterado de algo? No, yo solo de lo mío. Lo de los demás pues tampoco me interesaba mucho, ¿no? Pero, bueno, para oír, para escuchar, primero tenemos que callar, ¿no? Tenemos que tener silencio en nuestras vidas, ¿no? Es lo que debemos de hacer. De tal manera que eso nos haga un momento, ¿eh? Sí, perdona. Ya. Pero que tengo aquí 200 personas. Ya. Sí. No lo volveré a hacer más. Vale. Lutero. Que lo de Santiago ya lo tiene más claro, pero que podría haber cogido algo de Romanos y no me importaba. Bueno. La broma. Vale. Ahora viene la parte seria. ¿Cuántas veces pasa que estamos en la reunión, quien dice el móvil dice otra cosa, hay un sonido, estamos escuchando la palabra como ahora, bueno, a uno que intenta transmitir algo, y de repente hay algo que nos distrae, que nos aparta la atención? Yo no he traído el móvil y he llegado a mirar si era mi móvil el que estaba sonando, ¿no? Suena un móvil, a ver si va a ser el mío, yo si no lo he traído, pero bueno, lo miro por si acaso. No vaya a ser que, o miro si lo tengo apagado, ostras, y luego te das cuenta, y me he olvidado de mandar un correo ya. Somos de fácil dispersión, ¿no? Enseguida, cualquier cosa nos aparta de lo que estamos haciendo, ¿no? Vemos pasar una mosca y ya, una mosca. El silencio. Necesitamos escuchar en silencio. Que nada, ni nada, nos aparte, ¿no? De ese momento de estar con la palabra. Sigue hablando Santiago y dice, tardo para hablar, dice, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Eso requiere calma. ¿Cuántas veces venimos, ya no solo al culto, sino simplemente a veces cuando coges la Biblia y quieres leer y estás estresado, estás nervioso, estás preocupado, toda una serie de cosas que están en tu cabeza, que están interfiriendo, que no te están dejando acercarte y que al final acabas leyendo y dices, bueno, ya está, ya he cumplido, haces un tic, ¿no? Hecho, y te vas. Si queremos que realmente la palabra cale en nosotros, aparte de ese silencio, tenemos que acercarnos con calma, preparando, ¿no?, nuestra mente, nuestros sentidos para saber qué es lo que Dios nos va a decir. A veces tenemos el afán de cumplir por cumplir, ¿no? He leído toda la semana, sí, he leído toda la semana, pero bueno, ¿cómo he leído, no? La cuestión, ¿cómo he invertido ese tiempo? Más vale 5 minutos de oro que no 20 minutos en la dispersión. Calma. Requiere de un estado que nos acerque a la palabra, que nos deje realmente escuchar a Dios. Pero sigue diciendo Santiago, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y si primero estamos hablando de escuchar con esa calma, ahora estamos hablando de recibir la palabra y de interiorizarla en nuestros corazones y en nuestra vida. Y Santiago nos dice que hay dos formas, ¿no? O sea, que hay dos cosas necesarias que hay que hacer. En primer lugar, cuando queremos acercar la palabra, tenemos que hacerlo con limpieza. Y está hablando a los creyentes, ¿eh? Fijaos lo que les dice, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia.
Está hablando a creyentes, no está hablando a gente de la calle. Entonces, cuando nos acercamos a la palabra tenemos que tener claro que tiene que ser con un corazón limpio. Poner todas nuestras dificultades, todo nuestro pecado delante de Dios. Porque si no, ¿qué hace el pecado? El pecado es un obstáculo para la comunión con Dios. Entonces, difícilmente vamos a poder escuchar la voz si no apartamos de nuestra vida las cosas que interfieren en esa comunicación. ¿Vale? Es como cuando vais con el móvil por la calle, ahora voy a poner en silencio, y estás hablando con alguien y de repente interferencias, no escuchas bien. Entonces te empiezas a saltar, a moverte, intentando buscar la cobertura, ¿verdad? Para poder oír, para poder tener una conversación. Tenemos que eliminar esas interferencias para poder escuchar realmente la voz de Dios. Y luego dice que además con mansedumbre, con humildad. Y esto ya, una cosa de la confesión con nuestro Señor, y que seguramente todos lo hacemos, ¿no? Y venir delante de Él y poner nuestras cargas. Él sabe lo que hemos hecho y nosotros se lo confesamos. Pero la humildad es un paso que va más allá, ¿no? Y es algo que se tiene que ejercitar. No es fácil. Y la humildad requiere una actitud por parte del que escucha de tener una mente abierta. En 50 años 52, de vida, ¿vale? Y de no sé cuántos sermones escuchados, porque cuando uno nace en una iglesia ya desde los 3 meses que te llevan ya estás escuchando sermones, eso te va filtrando de una u otra manera. Pues claro, a veces llegas al culto con esa costumbre, esa manía de a ver quién predica, ¿sabes? El pesado, predica el pesado hoy. Hace risa, porque hace risa, es verdad. Porque el hombre a lo mejor, o la señora, es pesada. Porque es así, porque Dios nos hizo a todos diferentes. Pero esa es mi actitud a la cual yo debo sentarme. No. El predicador o la persona que transmite, el que está aquí, somos un mero medio. Unos más guapos, otros más feos, unos más altos, otros menos altos. Unos más amenos, otros menos amenos, unos más profundos, otros más superficiales. Somos un mero medio, no somos nada, no somos nadie. Si la palabra de Dios no os llega a vosotros, hoy os lo habéis podido pasar muy bien, con la tontería del móvil y tal. Si al final del culto, Juan Carlos, ¡ay, qué bien me lo he pasado! Y además se me ha hecho corto. Bueno, me alegro por ti. Pero para mí yo he perdido el tiempo. Si tú al final no me dices, pues sí, me has hecho pensar, me has hecho reflexionar, me has hecho que esta área de mi vida, que la sé, lo sé que lo tengo ahí, pero hoy me lo has vuelto a recordar, eso es lo que, cuando intentas compartir la palabra de Dios, es lo que intentas hacer, es lo que cambia tu vida, que sabes y que te tienen que recordar, pues eso es lo que esperas, ¿no? Y es una actitud de humildad con la que te tienes que enfrentar a la palabra de Dios. Dios nos puede hablar en cualquier momento, en cualquier situación y a través de cualquier hermano. Y muchas veces lo hemos comentado, ¿no? La persona más humilde de la iglesia, puedes pensar, dice, ya estoy en una conversación con aquella persona y te ha dado una lección que ni en 5 predicaciones, ¿no? Entonces hemos de ser humildes, ¿no? Porque no sabemos cuándo Dios nos va a hablar ni a través de quién nos va a hablar. Debemos de estar siempre atentos a la palabra de Dios y predispuestos a recibir su mensaje, sea de quien sea y venga de quien venga. Mirad, fijaos lo que dice en Hechos 17:11. Dice:
Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Unos creyentes que Pablo había dejado allí, y que Pablo sabemos cómo era. Pero él estaba orgulloso de que aquellos creyentes que había dejado no simplemente habían creído lo que Pablo les había dicho y ha dicho, como lo dice Pablo, pues ya está. ¿Para qué vamos a darle más vueltas? No. Dice que estudiaban y escudriñaban las Escrituras, escudriñar, para los que hicieron la ESO, indagar, profundizar. Eso es lo que hacían, a pesar de que habían tenido el mejor de los maestros, que era Pablo. No se creyeron simplemente lo que Pablo les había dicho y ahí se habían quedado, no. Ellos siguieron investigando, siguieron indagando en la palabra de Dios. Porque eso es lo que, como creyentes, debemos de hacer si queremos crecer y fundamentar nuestra vida en la palabra de Dios. Sigue diciendo Santiago, ya lo he perdido, y vamos al último versículo que nos queda. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Bueno, el 22, que me lo he saltado. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Como creyentes, aquí se nos llama a la acción, pero una acción real. Y se nos llama a que transformemos nuestras acciones, y no solo nuestras acciones como creyentes, sino también nuestros pensamientos. Yo estaba ahí con mi reflexión, ahí barruntando mis cosas, y en un momento determinado me pregunté a mí mismo, ¿pueden ser los cristianos deshonestos, injustos, avaros, envidiosos, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Puede ser que haya cristianos que sean malas personas en el trabajo, como jefes, en el trabajo como empleados, en su familia, con sus amigos? ¿Puede ser? Yo creo que sí. Ahora, ¿cómo podemos entender eso? ¿Cómo podemos entender que haya creyentes, cristianos, y me voy a incluir, que a veces nos comportemos de esta manera? ¿Por qué? Ya hemos comentado que Lutero luchó contra la hipocresía de la iglesia que en aquel momento le tocó vivir, ¿no? Pero es que a nosotros nos puede pasar exactamente lo mismo. Cuando vivimos alejados de la palabra de Dios, de los principios de la palabra de Dios, ¿qué es lo que sale de dentro nuestro? ¿Quién hay dentro nuestro que hemos de renovar? El viejo hombre, que el Andreu ha visto unos cuantos, porque como él abre, ¿sabes? Los ve allí dentro. El viejo hombre. Y es así. Y no nos podemos esconder. No me gusta contar anécdotas personales, sí, hombre, sí. No. Pero últimamente estás pasando por unas circunstancias. Al final dices, son tonterías, pero que te hierven la sangre. Es así. Y entonces, cuando no estás cimentado en la palabra, lo primero que te viene es, a este señor, cuando lo pille yo, las piernas le van a servir para poco. Eso es la primera reacción que te viene. ¿Por qué? Porque te están haciendo daño. Porque están haciendo algo que ves que es injusto, que no hay derecho. ¿Y por qué es así? Y, señor, ¿por qué yo? Pues no, esto lo soluciono yo. Voy allí y le parto las piernas. Claro. Ahí está, ese viejo yo que sale, con ese pronto, y luego dices, bueno, ¿qué dice la palabra de esto?
¿Partirá las piernas al que...? No, o sea, lo he buscado, pero no. No, no, no. O sea, yo sé que como cristiano ahora tengo que echar marcha atrás, tengo que obrar de una forma distinta, tengo que mi mente, ¿sabéis?, apretar y aguantar, y mi yo y mi carácter, tengo que retenerlo, tengo que contenerlo. Pero ¿qué ocurre cuando tú estás cimentado en la palabra? ¿Qué ocurre cuando te pasas lo que te pasa, las circunstancias que sea, lo que te viene a la cabeza, a la mente es la palabra de Dios? Y te viene un versículo. Tu actitud es completamente distinta. Ese viejo yo, ese viejo hombre, estará por ahí, pero estará muy al fondo. Y me parece, y por lo menos es mi experiencia personal, que cuanto más te alejas de la palabra, cuanto menos estás lleno de la palabra, ese viejo yo, ese viejo hombre, es el que está más a flote. Es el que está pronto para salir. Ahora, cuando es al revés, cuando te llenas de la palabra, cuando estás constantemente en comunión con el Señor, orando, cantando, Marcos Witt, o lo que sea, lo que te guste, estás ahí, ese viejo hombre que está por ahí se va haciendo cada vez más pequeñito, más pequeñito, más pequeñito, y cada vez tiene menos influencia en ti como creyente. Quiero acabar con unas lecturas. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Que renovemos nuestra mente. Lo mismo que renovamos la ropa, en invierno, en verano, las temporadas, tenemos que renovar nuestra mente. No podemos conformarnos con lo que hemos llegado a ser o con lo que somos como creyentes. Tenemos que renovarnos, tenemos que ir más allá. Un poquito más adelante, Efesios 4, 22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y eso solo se puede hacer yendo a la palabra de Dios, teniendo comunión con nuestro Señor. Y por último, Colosenses, capítulo 3, versículos 9 y 10. Dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, en el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, hasta la plenitud, hasta ser cristianos completamente enteros y capacitados. Pero eso solo se puede hacer a través de la palabra de Dios. Y el ejemplo lo puso Jesús. ¿Os acordáis de la parábola de los dos cimientos, ¿no? De las dos casas, una edificada sobre la roca y otra edificada sobre la arena? Cuando todo iba muy bien, todo eran risas, en una casa y en la otra. Pero cuando empezaron a haber los problemas de aguas y de inundaciones y de viento, y una casa se destruyó por completo y la otra permaneció anclada en su sitio. Y eso es lo que quiero compartiros en esta mañana, ¿no? como una reflexión final. Que debemos de anclar nuestra vida a la roca, a la palabra, al Señor, para que cuando vengan tiempos difíciles estemos bien asidos, ¿vale? Y aunque haya tentaciones, dificultades, penalidades, pues podamos sobrevivir, que nuestra casa no se convierta en una ruina. O sea que, en primer lugar, escuchar, estar atentos en silencio y con calma en nuestro espíritu para poder escuchar la voz de Dios, interiorizar lo que Dios nos quiere decir
presentándonos limpios delante de Dios y recibiendo con humildad su palabra. Y por último, con una acción, ¿no? Renovando nuestros pensamientos y nuestras acciones. De tal manera que aquellos que están a nuestro alrededor puedan ver y puedan decir que realmente somos creyentes, somos cristianos, que tienen su vida fundamentada realmente en la palabra de Dios. Pues que el Señor nos bendiga a abrir su palabra cada día y a dejar que entre dentro de nosotros y que transforme nuestras vidas.